quizás me preocupan las iglesias que hablan demasiado de los falsos maestros. Me parece que es un desbalance, pero cuando toca hablar de los falsos maestros hay que hacerlo. Y los falsos maestros son saboteadores de la iglesia. Viendo un poquito la etimología de la palabra sabotaje, es interesante, viene de una palabra francesa zapato, zapato, porque en la antigüedad los trabajadores se quejaban tirando un zapato en la línea de producción, en las fábricas, y eso hacía que las máquinas se detengan y se detenga toda la producción. Era realmente un sabotaje. Así que sabotaje literalmente indica arrojar zapatos, ¿eh? Y Satanás sabotea o intenta sabotear continuamente la obra de Dios por medio de sus zapatos. Así que técnicamente no estaría mal decir que los falsos maestros son los zapatos del diablo. Pero ellos, los falsos maestros, es interesante, si ustedes observan ahí, se concentran en dos tipos de personas. Versículo 18. En el versículo 18 se concentran en los nuevos creyentes. Es un acto de cobardía, ¿no? Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Ellos cobardemente se concentran en estas almas vulnerables porque son nuevas criaturas. Y a propósito, entre paréntesis, qué importante es el discipulado, ¿no? Para que los nuevos creyentes no sean presa fácil de los falsos maestros, que hoy abundan, porque casi todos tenemos acceso a las redes y ellos están cazando a sus presas llamativamente en las redes. También ellos se concentran en los que menciona el versículo 14. Observen, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables. Eh, Probablemente esté hablando Pedro de las personas no creyentes, pero tenemos que ser honestos. Dentro de nuestras iglesias hay personas inestables y pueden ser también seducidos, pueden caer en las garras. Si bien es el mensaje de segunda de Pedro, por un lado habla de que vamos a ser preservados, vamos a ser preservados. Por otro lado, simultáneamente con esa promesa de ser guardados y preservados, em, también hay un llamado a perseverar. Si ustedes me acompañan en capítulo 1, creo que un pasaje que menciona las dos cosas es capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia y añadiendo, y continúa una lista de virtudes que debemos añadir, y el versículo 8 dice, pues estas virtudes, al estar en vosotros y abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Así que hermanos, sé tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, por un lado, tenemos que diligentemente añadir virtudes a nuestra fe salvífica. Es como un cimiento donde vamos desarrollando nuestra vida espiritual y no vamos a caer jamás. Pero por otro lado, sabemos lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, ya escapamos, ya se nos ha concedido todo el equipamiento para la batalla, para terminar de pie en el campo de batalla. Eh, Luego en el capítulo 2 hay una promesa preciosa en el versículo 9, observen, dice 2:9, y el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Y esa es como una moneda de dos caras. Por un lado, se nos dice que Dios es poderoso, que nos ha concedido todo, que vamos a ser guardados, preservados de la tentación de seguir a estos hombres impíos y falsos maestros, pero simultáneamente en la otra cara de la moneda nos dice que es nuestra responsabilidad crecer, velar, perseverar. Así que, en un sentido, si lo vemos desde arriba, desde el cielo, nosotros somos preservados por Dios. Pero si lo vemos desde el ángulo de nuestra responsabilidad, como creyentes, debemos perseverar. Debemos perseverar hasta el fin. Esa perseverancia es la evidencia de que estamos preservados. Interesante lo que plantea el apóstol Pedro. Así que disfrutamos de la promesa de que somos preservados, pero nos concentramos en nuestra responsabilidad como soldados de Cristo en perseverar, en perseverar. Glorificamos a Dios cuando perseveramos porque mostramos que la vida en Cristo es más bella y más profunda que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, que hay toda una descripción de los falsos maestros, realmente ellos se concentran en seducir a los nuevos, y es por eso que la iglesia tiene que ser un espacio o una familia de contención para los nuevos por medio del discipulado, el discipulado en amor y en la verdad, pero luego tenemos las almas inestables, que están desprotegidas, y ellos son, sí, indudablemente presas fáciles para los falsos maestros. Lo que nos lleva a pensar que no les es fácil a los falsos maestros seducir, o por lo menos con mucho éxito, a los creyentes maduros. Entonces la iglesia tiene el objetivo de desarrollar a los santos para que sean maduros. Es decir, todos nosotros vamos en pos de ese propósito de Dios para nuestras vidas, formar a Cristo, madurar. Entonces ellos, como no pueden seducir fácilmente a los creyentes maduros, van tras las almas inestables. Ellos no pueden engañar a los que han desarrollado discernimiento bíblico. Y esto es muy importante. Como dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos, observen eso, muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos. Si en el primer siglo el apóstol Juan dice que muchos profetas han salido al mundo, ¿se imaginan? Siglo XXI. La multiplicación de ellos. Entonces, es un tiempo para la iglesia muy desafiante, muy especial y muy peligroso. Debemos desarrollar discernimiento. Y justamente hay un cristianismo popular que lo ve con muy malos ojos, el hecho de discernir. Lo ven como algo pecaminoso. Juzgar, probar los espíritus si son de Dios, no es algo que se aconseja en la iglesia moderna evangélica o pseudo evangélica, ¿no?
es considerado como algo malo, como algo negativo. Y es interesante que es una práctica, el autoexamen, ¿eh? La introspección espiritual, es una práctica muy antigua que aún lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿eh? Cuando Pablo veía mucho pecado, por ejemplo en la iglesia de los Corintios, él exhortaba a examinarse para que cada uno se examine. No es una cacería de brujas, sino que es una autoexaminación para cuestionar la fe de uno mismo. Así que cuanto más cuando personas dicen hablar en el nombre de Dios, debemos probar si realmente están hablando en nombre de Dios. Así que hay en nuestro pasaje, que vamos a ver a partir del versículo 15, hay una mención allí y creo que resume el contenido del pasaje. En el versículo 15 habla de un tal Balaam. ¿Eh? Dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam. Estos falsos maestros son como Balaam. Y este nombre nos conecta al Antiguo Testamento, nos conecta con Moisés, con el Pentateuco. La historia de Balaam, podríamos decir el saboteador. Balaam fue un zapato en un sentido para querer detener el avance de la obra de Dios. Eso lo vemos a partir de Números capítulo 22. Balaam es un falso profeta, es un sutil falso profeta, es una especie de brujo porque lo contratan para maldecir al pueblo de Dios. Algo muy interesante, ¿no? Israel está avanzando hacia la tierra, salió ya de Egipto y está avanzando hacia la tierra de Israel, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Israel. Y sus enemigos, es decir, los locales, quieren detener su avance. Los moabitas contactan y contratan a Balaam para que maldiga. Supersticiosamente lo contratan a Balaam. Balaam se presta en este juego para detener, para boicotear el avance de la obra de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que la función de Balaam y como prototipo de los falsos maestros, sus metas son detener la obra de Dios. Cuando uno observa el ministerio de estos falsos maestros de forma superficial, parecería que ellos están haciendo avanzar el reino de Dios, pero no. Llamativamente ellos boicotean y quieren detener el avance de la obra de Dios, del pueblo de Dios. Así que me llama la atención de Balaam algunas cosas. En primer lugar, cuando uno lee ahí la vida de este hombre y sus obras, este hombre parece ser temeroso de Dios. Eso es interesante. Yo no sé si todos han leído la historia de Balaam, pero el lenguaje que usa, cuando lo contratan para maldecir a Israel, su respuesta confunde, porque en Números 22:8, él dice, ok, dice, pasen la noche aquí y yo mañana os traeré palabra según el Señor me diga. Esa es la respuesta que este falso maestro da. Yo mañana les doy una respuesta según lo que Dios me diga. Eso es realmente confuso. Y me llama la atención que estos hombres, hoy en día, falsos maestros, ostentan, así como Balaam, conocer a Dios de una forma muy íntima. Es muy interesante que ellos hablan como que tuvieron, como que, bueno, ok, Dios, hablo con Dios y mañana te respondo, como esa familiaridad muy, yo diría, blasfema. En una ocasión, el predicador del Evangelio de la Prosperidad, es decir, el falso Evangelio, el predicador Cash Luna, creo que él está en Centroamérica, estaba relatando que Dios le había dicho, así como Balaam, Dios me dijo
que yo compre, que compremos una propiedad. Dios me dijo inclusive cuánto debía pagar por esa propiedad. Y luego él, después que Dios habló con él, fue y habló con la iglesia. El problema fue que cuando Dios ya tenía todo resuelto, entre comillas, Dios, el problema fue cuando el vendedor decidió cancelar la venta. Ahora, ¿cómo un falso maestro explica qué pasó? ¿Se imaginan toda una congregación de miles de personas que un día escucharon a este hombre que tiene intimidad directa con Dios, diciéndole, Dios me dijo que compre una propiedad, cuánto la pague y es nuestra, y todo el mundo celebrando, y luego el vendedor cancela la venta? ¿Cómo se explica esta situación? ¿Saben cómo él lo explicó? Sencillamente, Dios me engañó. Dios me engañó. Y si uno va hacia atrás en la carta de 2 Pedro, estos hombres son blasfemos. Estos hombres blasfeman, dice, de las potestades superiores angélicas. Es decir, ellos no tienen problemas con eso. Ellos son blasfemos y básicamente este Balaam era blasfemo. Este Balaam era avaro y es el prototipo justamente de la motivación de los falsos maestros. Observen el versículo 15, dice, quien amó el pago de la iniquidad. Estos hombres aman el dinero, aman la ganancia que tienen por sus empresas religiosas. Estos falsos maestros, dicen en el versículo 14, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Y lo más interesante, que disfrazan toda esa avaricia del corazón doctrinalmente y han formado un evangelio a partir de la avaricia, que es el evangelio de la prosperidad. Versículo 16, hay algo curioso. Dice que fue reprendido por una muda bestia de carga, hablando con voz humana. Una burra hablando con voz humana reprendió, reprimió, dice, la locura del profeta. Esta locura no es una locura neurológica o psicológica, mental, no, esta es una locura espiritual, es la locura del amor al dinero. Estas personas justamente están enfermas por su amor al dinero y se han metido en un terreno sagrado que es el terreno sagrado de Dios, es decir, van en contra de Dios mismo. ¿Se imaginan, no? ¿Cómo ellos van a terminar? Bueno, 2 Pedro lo menciona muy claramente, que ellos ya están condenados. Ellos son blasfemos, ellos blasfeman. En nuestro país, Pedro cita la blasfemia, que ellos no tienen ningún resquemor en hablar de los ángeles, y me llama la atención que los falsos maestros hablan de Satanás, que lo pisan, que lo patean, que lo escupen, que lo atan, que lo desatan. Piensan que Satanás es como no sé, como un muñeco de peluche o una bolsa para que ellos puedan descargar sus tensiones. Realmente el ejemplo que da Judas, que es una carta espejo de 2 Pedro, no se sabe si Pedro tomó de Judas, si Judas tomó de Pedro, no es lo importante. Lo que sí sabemos, que en Judas menciona la misma característica de estos falsos maestros, y menciona que aún los ángeles poderosos de Dios no fueron contra Satanás y sus demonios, sino que fueron a Dios, respetando la autoridad de Dios. Y le dijeron que el Señor te reprenda. Pero estos hombres, estos falsos maestros, reprenden directamente con una autoridad que no tienen, que dicen poseer, que lo atan. Hay una famosa expresión en nuestro país
de este tipo de iglesia donde dice, oíme bien, Satanás, que es una expresión realmente que no aplica cuando se refiere a potestades superiores, aún a autoridades caídas, porque ni siquiera los arcángeles buenos de Dios lo hicieron. Pero estos hombres le hablan, yo ni siquiera a mi esposa le podría decir, oíme bien, porque sería irrespetuoso. Creo que aplica a un niño, oíme bien, pero estos hombres son realmente blasfemos, y dicen el versículo 12 que son animales irracionales. Es una metáfora para hablar de la locura espiritual, de cómo ellos proceden. Y me llama la atención ahora la ironía santa de Dios, hablando de la irracional forma de tratar Dios con Balaam. Porque la burra habla con su dueño, Balaam, así que podríamos decir una burra hablando con un burro, y porque realmente esa es la ironía aquí. En el versículo 12 dice que ellos son animales irracionales, así que la burra le habla con voz humana y la irracionalidad de este hombre es que él continúa con el diálogo. Yo no sé usted, pero si a mí me habla un burro, yo me sentiría sumamente descolocado, ¿no? Porque eso no sucede en la vida real. Eso sucede en Walt Disney, en los dibujos animados, pero no en la vida real. Lo curioso es que este hombre sigue hablando con la burra. Curioso, ¿no? Curioso. Si a mí me hablara una burra, no sé qué haría. Yo creo que correría. Y si me dijera, hey, colega, bueno, ahí ya creo que la pateo, ¿no? Porque es un insulto. Pero este hombre está hablando de igual a igual, o sea, no es normal, no es normal. No es normal, ¿eh? No es normal que una serpiente hable, y es el primer y único caso, aparte de esta burra hablando, que un animal habla, ¿eh? Así que vemos cómo Dios va a tratar con los falsos maestros, ¿eh? No van a terminar bien. Y el otro punto es que estos hombres confunden porque ellos conocen la Biblia. Y eso confunde mucho, mucho. Ellos conocen la Biblia. Balaam, por ejemplo, conocía la Biblia porque llegó a la conclusión que la única forma de detener la obra de Dios, la forma de detener a Israel hacia la voluntad de Dios, que era que lleguen a Canaán, era que caigan en pecado. Conocía el pacto con Moisés, indudablemente tenía conocimiento de las Escrituras. Entonces, su plan, ¿cuál fue? Bueno, si la única forma de detenerlo es que Dios mismo los detenga, entonces pongamos tropiezo del pueblo con su Dios. ¿En qué área? En el área moral. Entonces aconsejaron a los moabitas hacer caer en pecado de inmoralidad al pueblo de Dios. Y yo creo que esa estrategia no ha cambiado, no ha cambiado. Si vamos siglos después, llegamos a la iglesia de Pérgamo, siglo I, leemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, que el Señor les dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ya no es un camino, se dan cuenta, ya es una doctrina. Dice que enseñaba a Balac, es decir, a los moabitas, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Saben? Los falsos maestros están conectados con la idolatría, la avaricia y la inmoralidad. Es la trilogía de los ministerios y la vida de estas personas. Idolatría, porque ellos están en el centro del escenario, todo gira alrededor de ellos. Idolatría, avaricia e inmoralidad. Y en este tipo de ministerios, realmente, o como llamarle, no sé, o pseudo iglesias, hay cosas que se valoran de formas
sutiles que confunden. Por ejemplo, las experiencias se valoran más que la verdad. Las experiencias se valoran más que la verdad bíblica. Las revelaciones espontáneas se valoran más que la revelación escrita. Es muy común que alguien se acerque, y he escuchado testimonios. Yo estoy predicando en Segunda de Pedro y estoy escuchando historias de personas que han sido sumamente dañadas porque alguien se acercó y les dijo: siento de Dios decirte esto, tengo palabra de Dios para vos. Se valora ese tipo de práctica, ¿no? De revelaciones espontáneas. Se valora el carisma sobre el carácter, la personalidad, que básicamente es humanismo, sobre los estándares cristianos del carácter. Se valora la música sobre la predicación, la música sobre la predicación. Se valora el éxito antes que la fidelidad. Se valora las ofrendas de dinero antes que ofrendar tu propia vida al Señor. Se valora la prosperidad más que el crecimiento espiritual de las almas. Se valora la salud física sobre la salud espiritual. Y hay una sutileza más que quisiera tocar con ustedes, y ya esto es más sutil. Se valora a Dios el Espíritu o Dios el Padre sobre Cristo. Se valora más a Dios el Padre o a Dios el Espíritu sobre Cristo. Ahora, piensen conmigo, y yo podría decir, bueno, pero ¿qué tan grave es? Porque no obstante es Dios, Dios Padre, Dios el Espíritu, no es tan grave. Bueno, quiero demostrar qué grave es esto, y quiero demostrar que este desbalance o esta omisión o sobreénfasis, dejando a Cristo relegado, es una herejía. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quien dijo esto no es el Espíritu. Si el Espíritu hubiese dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces el movimiento que se enfoca especialmente en el Espíritu de Dios no estaría tan equivocado. Pero la sutileza es este desbalance. Quien dijo que es el camino al Padre es Cristo. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? No, Cristo, Jesús, hombre. Entonces, es una omisión que se convierte sutilmente en una tremenda herejía. No es un punto menor, porque ellos omiten nada más ni nada menos que el camino al Padre, el camino a Dios. Es el camino recto, es el camino recto que lleva a la salvación, es Cristo. Y ellos sutilmente no exaltan a la persona de Jesucristo. No exaltan su vida perfecta, su vida justa, y mucho menos su muerte en la cruz. Yo recuerdo, hermanos, y simplemente para ilustrar, recuerdo haber escuchado hace muchos años una entrevista en una de las radios más escuchadas de Argentina. La entrevista la hace, creo que fue Pergolini, Mario Pergolini, y se la hace vamos a decir, a la cara visible de toda la música cristiana en ese momento. Un famoso cantautor cristiano. Él representaba a la iglesia evangélica, por lo menos en el aspecto musical. El asombro del entrevistador fue que este hombre reunía literalmente, no era una exageración, y dio números, reunía más gente, o reunió más gente en sus presentaciones que los Rolling Stones. Y ese fue el gancho de la entrevista. ¿Cómo este músico evangélico lleva más gente que los Rolling Stones?
Lo curioso que la entrevista fue muy larga, lo curioso y triste fue que tuvo oportunidades en la entrevista de presentar a Cristo y nunca lo hizo. Las pocas ocasiones que habló de su fe, lo hizo de forma ambigua y solo mencionó Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Nunca mencionó a Cristo, nunca mencionó el Evangelio. Bueno, esta es una ilustración de lo que realmente es la esencia doctrinal de estos ministerios. Cristo es relegado, Cristo es olvidado y los falsos maestros son como los líderes del tiempo del Señor Jesús. Cuando Pedro, el autor de esta carta, predica lleno del Espíritu de Dios en capítulo 4, les dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, que ha venido a ser la piedra del ángulo. ¿Saben qué está diciendo Pedro? Ustedes están locos. Desecharon la pieza principal. ¿Cómo sigue ahora todo? ¿Cómo sigue todo ahora? Bueno, luego añade el versículo que todos conocemos de memoria, ¿no? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El Espíritu Santo es Dios, pero el plan del Dios Trino fue que los hombres llegaran a la salvación por medio del Hijo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todos los apóstatas confunden, seducen, porque nunca dejan de hablar de Dios. Ellos hablan de Dios y hablan de Dios por medio de sus Biblias. Sus Biblias están en los púlpitos y hablan de Dios. Pero saben, ellos nunca explican cómo reconciliarse con Dios. Todo es ambiguo. Ellos no explican claramente cómo la gente puede conocer a Dios, porque no marcan claramente ese camino único, ese nombre único bajo el cielo dado a los hombres en que pueden ser salvos. Entonces, quiero decirles, hermanos, que nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado, porque esas almas inestables necesitan oír una y otra vez, contrarrestando todo este ministerio satánico que sabotea la obra de Dios, que Cristo es el único camino a Dios, que Cristo es la piedra principal angular, que si desechas a Cristo estás yéndote al infierno. Y es un mensaje realmente que no es muy valorado por la iglesia evangélica popular. Hoy se valora otro tipo de mensaje. Quiero citar a Erwin Luxer, quien es un escritor recomendable, escribe bíblicamente y pastoralmente con mucha sensibilidad y muy sencillo de seguir. Él dice, si una persona no predica a Jesucristo y a este crucificado, 1 Corintios 2:2, si la cruz no es el centro de su ministerio y si hace promesas a sus seguidores que Dios no ha hecho en realidad, yo no seguiría a esa persona aunque fuera capaz de resucitar a los muertos. Dice Erwin Luxer, al final de cuentas, sabemos que un predicador proviene de Dios no porque pueda predecir el futuro ni porque pueda hacer milagros, sino porque predica a Jesucristo y a este crucificado. Cualquier desviación de esto es otro evangelio. Erwin Luxer dijo esto. Mencioné que ellos se enfocan en nuevos creyentes y en almas inconstantes. Yo no asumo que sea el caso de ninguno de ustedes, pero probablemente en nuestra audiencia por Zoom en esta mañana
tengas que reconocer que estás en esta condición de inconstante. ¿Eh? Los frutos o el fruto, las evidencias de tu vida muestran una inconstancia. Bueno, quiero decirte que te pongas las pilas, diríamos aquí en Argentina. Que te pongas las pilas. Que te enfoques en el Cristo que fue crucificado, el Cristo que fue sepultado, el Cristo que vive. ¿Eh? Y que nos dediquemos a predicar al Cristo, al verdadero Cristo, el verdadero Evangelio. Yo entiendo una cosa de mi propia vida. Cuando yo siento insatisfacción, me siento que no estoy bien, en muchas oportunidades se debe a que no estoy predicando el Evangelio. Estoy tan enredado en las cosas de Dios, observen, ¿no? Qué contradicción, que a veces pierdo de vista predicar a Cristo crucificado a las personas, ¿eh? Al prójimo, de forma espontánea, en todo lugar, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. No saben cómo nos energiza la vida espiritual cuando estamos predicando a Cristo. Nos reanima. ¿Eh? Así que si tu inconstancia se refleja en tu... Probablemente, no sé, una de las razones es que no estás disfrutando del Evangelio, no estás disfrutando en tu propia vida del Evangelio y de predicarlo y de compartirlo. Somos sumamente animados nosotros los que estamos compartiendo el Evangelio con los demás. Pero si sos un nuevo creyente, la forma de avanzar en la vida cristiana es el Evangelio también. Estos falsos maestros prometen algo que ellos no tienen. Versículo 19, observen. Son mentirosos, son hipócritas. Dice el versículo 19, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Esto nos puede pasar a nosotros, a propósito, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ellos no es que luchan contra el pecado. Una característica de la persona que no conoce a Dios es que no lucha contra el pecado. Dice que ellos no pueden dejar de pecar, pero aquí dice que ellos son esclavos del pecado. Pero lo paradójico de esto es que ellos se paran en sus púlpitos y predican libertad, cuando ellos mismos son esclavos. Alguien dijo, son como hombres de 150 kilos que venden libros de dietas. Ellos son hipócritas. Ellos son mentirosos. Prometen lo que ellos ni siquiera disfrutan. Ellos tuvieron, y voy a concluir quizás con uno de los pasajes más complicados en las cartas de Pedro. Que es el versículo 20 al 22. Pero esto tiene un trasfondo. Ellos tuvieron un acercamiento al Evangelio. Así como dije que Balaam conocía la Biblia, estos hombres tuvieron un acercamiento, pero luego abandonaron. Versículo 15, observen. Dice, abandonando el camino recto. Ellos conocen, pero ellos abandonaron el cristianismo bíblico histórico. Lo rechazaron. Lo conocen, pero lo rechazaron. Y el versículo 20 al 22 nos da información sobre el abandono de este camino. Estos versos hablan de falsos maestros. No habla de las almas que ellos seducen. La estructura de la carta nos muestra que las personas mencionadas en el versículo 20 al 22 son los falsos maestros. No son las almas inestables o los que escaparon del error. Son ellos mismos.
Vamos a leer, dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pedro usa una expresión de Jesús, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Él está usando una expresión textual de Jesús. Dice, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y esto nos remite al ministerio de Jesús cuando él está diciendo que las ciudades donde se predicó el Evangelio por medio de los discípulos, son realmente más responsables, más culpables que Nínive, por ejemplo, son más responsables que las ciudades que se hubiesen arrepentido ante tanta evidencia de verdad y poder. Por ejemplo, en Mateo 12 dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Lo que está diciendo Jesús, que la reina del sur se tomó el trabajo de viajar no sé cuántos días para oír a Salomón. Y ustedes tienen el privilegio de tener al Hijo de Dios, que es superior a Salomón. Ustedes van a tener más condenación. Pero luego añade una pequeña parábola. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, como el hijo pródigo, ¿no? Pero estos son demonios. Dice, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando mora allí. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Estas son las palabras que toma el apóstol Pedro. Así será también con esta generación. Pedro lo aplica a los falsos maestros. Los falsos maestros son como esta situación aquí. Son esas personas que habiendo estado tan cerca de la verdad, habiendo participado de la verdad del Evangelio, del ministerio del Evangelio, de la presencia de los discípulos, no se quisieron arrepentir, quedaron vacíos porque no se arrepintieron, y el postrer estado será peor que el primero. En el caso de los falsos maestros, rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio, y esta necia incredulidad los lleva a estar peor delante de Dios que antes. Ahora alguien puede pensar, entonces, ¿son creyentes? Bueno, hay dos posturas, y desarrollo esto y terminamos. Hay dos posturas, hay más me imagino, pero hay dos posturas que son las dos más importantes sobre cómo interpretar este pasaje, versículos 20 al 22. Y tiene que ver la interpretación con la teología de la salvación que esos grupos tienen. El primer grupo son los arminianos totales, ¿no? De 5 puntos, que creen que se puede caer de la gracia, que la gracia es limitada, que se puede perder el amor de Cristo, es decir, se puede perder la salvación. Entonces, ellos entienden que eran creyentes que se apartan del Evangelio y pierden la salvación. ¿Bien? Si ellos entienden que la salvación se pierde, básicamente es el problema de fondo a la hora de interpretar estos pasajes. Pero la interpretación más bíblica, podríamos decir la interpretación correcta o reformada, si quisiéramos decirle, es que la salvación es por gracia en Cristo, que la salvación es un don de Dios, que la salvación no es por mérito nuestro, no es por algo que nosotros
hayamos hecho esa parte totalmente de nosotros, de nuestra justicia, de nuestras obras. Efesios, ¿no? Capítulo 2, 8 y 9. Es por gracia, es un don de Dios. Es lo que dice Efesios 5:30, cuando dice que estamos unidos a Cristo, dice que somos hueso de sus huesos, carne de su carne. O sea, es una imposibilidad separarnos de Cristo. Hebreos 7:25 dice que Cristo es poderoso para salvar para siempre y para interceder perpetuamente por nosotros. Está inclusive en este momento haciéndolo. Juan 10:28 dice que Cristo mismo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que tenemos que ver este pasaje a la luz de toda la Biblia. Y el mismo Pedro nos dijo en la primera epístola que nuestra herencia, es decir, nuestra salvación, es incorruptible, inmaculada, que no se marchita y que está reservada en los cielos para nosotros. Y que nosotros mismos estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Es decir, es una imposibilidad perder una salvación que no es nuestra, la salvación es del Señor. El apóstol Juan escribió para asegurar esta realidad, ¿no? Dijo: estas cosas os he escrito a vosotros, primera de Juan 5:13, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, la vida eterna es una promesa que Dios nos hizo por medio de su Hijo y de los méritos de su Hijo. Es decir, por medio de su muerte es que somos salvos, no es por una obra nuestra. Así que Pablo habla de nuestra salvación como una obra ya completa en la voluntad eterna de Dios, porque dice que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó. Es decir, en el plan de Dios ya es un hecho, por eso tenemos vida eterna. Y luego, para añadir más énfasis, en Filipenses dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, el que comenzó en vosotros la justificación, la perfeccionará, la santificación, hasta el día de Cristo, la glorificación, es decir, lo mismo que planteó en Romanos capítulo 8. Entonces, a la luz de toda la Biblia, la salvación en Cristo no se puede perder. Entonces, estos hombres, en realidad, nunca tuvieron una conversión, nunca fueron regenerados por Dios, sino que tuvieron un acercamiento. Creo que la carta de los Hebreos habla de esto, no vamos a entrar allí, pero son personas que se acercaron, que fueron influenciadas, que tuvieron inclusive hasta ciertos cambios, pero nunca conocieron la verdad, nunca fueron transformados por la verdad. Y el ejemplo más elocuente es Judas Iscariote, asociado con la verdad, asociado con el Hijo, con los discípulos, fue conocido en una etapa de su vida como uno de los 12 y en otra etapa de su vida y hasta el día de hoy como el hijo de perdición. Entonces, nunca estos hombres cambiaron su naturaleza. Y nosotros tenemos que discernir esto. Hablan de Dios, tienen grandes edificios, multitudes les siguen, parecen piadosos, prometen libertad, pero recuerden, ellos son como Balaam, van en contra de la obra de Dios. Y dice versículo 22, que es como el perro que vuelve a su vómito, es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en su seno. Es la naturaleza de estos hombres. Como dice Warren Wilby, en lugar de ser ovejas, ellos son cerdos y perros. Y nosotros no podemos ser seducidos. Al contrario, nosotros no debemos caer en la actitud de protegernos de ellos. No, al contrario, nosotros tenemos que ir a arrebatarle las almas que ellos tienen bajo su influencia. ¿Cómo? Peleándonos por las redes sociales, contendiendo. No, predicando el Evangelio. Es maravilloso lo que Dios está haciendo por medio de su palabra y de la verdad del Evangelio. Por donde yo voy, por donde voy, escucho testimonios de personas que estuvieron en las redes de estas personas y que por medio del Evangelio verdadero fueron alumbrados para vida eterna.
Ese es el Evangelio. Y fuimos llamados a predicar el Evangelio. Como dice el himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás. Así que no nos atrincheramos con temor a estos hombres, no. Vamos contra ellos, entre comillas, por medio de la predicación del Cristo crucificado, del Cristo sepultado, del Cristo resucitado. Cristo es nuestra justicia y Cristo es el único camino al Padre, el glorioso Cristo, nuestro Salvador. Así que gloria a Dios por el Evangelio, hermanos. Dios bendiga su palabra.